Amigos y amigas, bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con Jaime. La primera muy interesante y creo que la segunda no se va a quedar atrás, Jaime. Veamos. Conversábamos un poco de diversas cosas. Mencionaste también, te tocó dos etapas para los hoteles. Te tocó apertura desde cero de un hotel y la parte de conversión, como le llaman ustedes. ¿Cómo es esa diferencia? Coméntanos un poco los retos de esas dos cosas. Mira, cada hotel es un mundo. De hecho, yo ingresé a la hotelería en una apertura. Por lo tanto, fue una súper buena escuela porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer apertura. Y en mi caso, aprendí de hotelería en una apertura. Y eso es súper bueno porque permite que todos vayamos creciendo junto con el hotel, ¿cierto? Si nos vamos al ciclo de vida del producto, ¿cierto? Estamos abajo, no porque nos esté yendo mal, estamos abajo porque estamos recién iniciando. Por lo tanto, son instancias muy buenas para el aprendizaje, ¿cierto? Y para la creación. Evidentemente que el hecho de tener experiencia en apertura, como en este caso, en el caso de W particularmente, era vital porque es un hotel importante, una marca importante, en un mercado muy importante. Y evidentemente haber hecho aperturas, tener manejo de procedimientos, de entrenamiento, ¿cierto? Es vital. Por más que todos vamos aprendiendo en el camino, hay una base, hay una línea de flotación que tenemos que cumplir, ¿cierto? Es un desafío súper importante, donde uno inicialmente está como en un reality, ¿cierto? Se van sumando ejecutivos, ¿cierto? Normalmente recursos humanos está desde el principio, finanzas, se van sumando ejecutivos de a poco, se genera una relación muy estrecha. De hecho, hay muchos ejecutivos que son expertos en apertura, hacen una apertura, están un año o dos y se van a otra apertura. Entonces, es un desafío súper importante, pero permite de una u otra manera ir implementando políticas, procedimientos fuera de las que tiene la compañía, las tenemos que aterrizar a la realidad local y la realidad de la marca, en un contexto en que todos estamos en la misma línea y que quienes trabajan en el hotel aplicaron a un nuevo proyecto. Por lo tanto, traen su expertise dentro de su mochila, pero vienen abiertos, evidentemente, a aprender, ¿cierto? En los casos de las conversiones es totalmente distinto, porque tú tomas una propiedad, un hotel que está operando y en términos prácticos le cambias la marca, ¿cierto? Por lo tanto, no hay un equipo como mencioné en el caso anterior, ¿cierto? Un equipo que está partiendo de cero, es un equipo que sabe hacer las cosas, ¿cierto? Y las sabe hacer muy bien. Entonces, ese yo diría que es un desafío más complejo a mi juicio, porque uno como recursos humanos, yo diría uno como persona, muchas veces tiene que lidiar contra uno mismo, y yo digo contra la ansiedad muchas veces de la perfección o de tener las cosas listas, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Y cuando uno habla de personas, ¿cierto?, no necesariamente eso es lo mejor. Y no solo en el contexto de una conversión, nosotros lo vemos porque estamos una cantidad X de años, ¿cierto?, en un país, en un hotel, puede ser 2 años, 2 años y medio, ¿cierto? Lo ideal es decir, mira, yo estuve en un hotel, estuve en un país, me fui y quedó un local. Ese es el plan, digamos, ideal. Pero cuando tú llegas a un hotel, tú tienes que, por algo estás ahí, ¿cierto? Y tú tienes que implementar muchas veces nuevas formas de hacer las cosas, pero en un equipo que está haciendo las cosas de una manera X durante mucho tiempo. Y no es llegar y decir, aquí está el nuevo procedimiento. Por mucho que tú tengas claro que vamos a tener que llegar a ese procedimiento. Entonces, controlar esa ansiedad, definir plazos, ¿cierto? Y uno también, como líder de un área, defenderlo frente a quienes válidamente van a pedir resultados de manera, no digo inmediata, pero cercana en el tiempo. Y muchas veces uno ve que lo que se pensó en corto plazo, más bien en mediano plazo, ¿cierto? Entonces, generar esas confianzas, ¿cierto? Y esa claridad también respecto de lo que uno traspasa a sus líderes, ¿cierto? Creo que es vital. Y entender, y en ciertos sentidos como la empatía máxima, entender que quien está de una u otra manera haciendo las cosas de una forma, ¿cierto?
por más que yo tenga la mejor intención del mundo, va a percibir quizás ese cambio. Y a mí me ha pasado, no solo en el contexto de conversión, me ha pasado cada vez que me he movido de un hotel a otro. Hoy día, ¿cierto? Estoy en mi quinto hotel en 10 años, ¿cierto? Y eso es algo que yo, y hago como un paréntesis, rescato de la hotelería, porque en mi caso particular, yo soy muy como inquieto. Y si no tuviera esta facilidad, yo estaría trabajando en otra cosa. Pero ¿qué es lo bueno de la hotelería? Llevo 10 años en la misma compañía, pero he tenido 5 trabajos distintos. Wow. ¿Cierto? Entonces eso da tranquilidad a nivel de crecimiento y desarrollo, pero a la vez te entrega ese dinamismo para no aburrirte y también para tener la oportunidad de estar en el lugar donde uno sirve, de acuerdo al contexto, al momento del hotel, y tener la oportunidad también de que cuando uno se va, llegue otra persona a dedicarse a lo que uno no se dedicó, por un tema de perfil profesional, por un tema de prioridades, porque volvemos al ciclo de vida del producto. Cuando uno abre un hotel, se preocupa de ciertas cosas que no necesariamente son las prioritarias cuando el hotel tiene 2 años. Por lo tanto, el perfil de recursos humanos a lo mejor en el año 2 es totalmente distinto del perfil que se necesitaba para la apertura. Así es que, y vuelvo ahora de este paréntesis, el hecho de tener claro lo que uno genera con las acciones, ¿cierto? Esa empatía, digamos, que va más allá de las simpatías, que muchas veces pensamos que es simpatía, yo entiendo cómo te sientes y qué bien. No, es realmente ser empático y entender que hay muchas cosas que tenemos que hacerla con calma y cuesta. Cuando yo quiero pintar mi oficina, a mí me gustaría irme a mi casa y al otro día llegar y que esté perfecta, pero no, es una pared, luego otra pared, ¿cierto? Y tenemos que tener esa paciencia, tengo un amigo psicólogo que me decía, lo más complejo en ámbito laboral es el difícil arte de la procrastinación. Y esa es la verdad. No todo lo tengo que hacer hoy. Hay cosas que tengo que dejar para mañana, pero no por flojo, sino que porque es conveniente hacerlo mañana y no hoy. ¿Qué cosa? Es difícil y ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Y que el tiempo tuyo o el de la empresa no es el mismo el de la gente, si nos vamos a ver con tiempo. No es el mismo. ¿Cómo respetamos esos tiempos? No es el mismo. Y ahí es donde está la importancia de conversar con la gente. Y que esos espacios se generan, a mi juicio, no solo por tener políticas de puertas abiertas. Yo puedo tener la puerta abierta, pero nadie se atreve a entrar a mi oficina. Eso nace en el día a día. Nace, y lo conversábamos también, con el saludo, ¿cierto? Con llevarse bien con la gente. No es ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, no es eso. Pero tener una buena relación con la gente y que la gente vea que tu puerta o tu WhatsApp está siempre disponible, ¿cierto? Para algún contacto, para un consejo, para lo que sea, para ¿cierto? Escucharlos. Para escucharlo. Eso, evidentemente, que es lo que facilita esta empatía y entender realmente lo que la persona percibe, cómo lo ve. Y cuando ya generamos las confianzas, ahí es cuando yo también puedo acelerar los procesos. Ajá. Porque la gente va a entender que detrás de este cambio hay una súper buena intención y no hay una mala intención. Y igualmente conversábamos también cómo integras también la opinión de la gente en algún momento determinado, lo que tampoco hace que sea tan rápido el cambio, ¿no? Y eso es vital, porque tú puedes venir con un procedimiento que es el que utilizaste antes y te ha funcionado, y es el validado también por la compañía, pero uno valida el piso. Es como los estándares. Hay estándares que son techo y hay otros que son piso. Así es. ¿Cierto? Y muchas veces en este contexto de implementar cambios estamos hablando de pisos. Lo que yo traigo es el piso, y ese piso podrá ser un 30% o un 90% del producto final. Y muchas veces un 30%, y el 70% restante es lo que el equipo fue de una u otra manera incorporando, opinando, y quizás en la primera conversación nadie opinó nada, pero en la medida que, están las confianzas, la gente también se da cuenta que su opinión sí se va a validar y a respetar, lo que no significa que siempre se va, ¿cierto? Pero evidentemente que eso ayuda. Y eso no es algo de recursos humanos como departamento. Eso es recursos humanos a nivel de
liderazgo, ¿cierto? Y ahí es donde está lo complejo, porque uno muchas veces también como recursos humanos tiene equipos muy pequeñitos y no tiene necesariamente de aplicar en todo su ámbito lo que uno pregona, ¿cierto? Son equipos más bien pequeños, pero cumplir con esto, aplicar esto en un departamento grande, en el concepto de la hotelería, por ejemplo, en alimentos y bebidas, en habitaciones, es súper complejo. Y más todavía para un líder que es operativo por esencia, pero operativo sobre personas. Y todos sus indicadores, ¿cierto? Los indicadores por los cuales los miden, nacen de las personas. Wow. Entonces ahí es donde está el trabajo de recursos humanos, y eso involucra muchos cafecitos con los líderes, ¿cierto? Porque esa es la forma también en que vamos también generando las confianzas. Así es. Bueno, para ir cerrando, Jaime, las 5 preguntas reglamentarias del Café con Aileen. ¿Color favorito? Esa pregunta que puede parecer la más fácil, para mí es la más difícil. Y cada vez que me ha tocado hacer este test del de Lusher, que es el de los colores, siempre respondo cosas distintas, y cuando, no sé, la pregunta 3 te pregunta algo y después la 20 te pregunta la misma al revés, y yo digo, ¿qué puse antes? Porque es complicado para mí, porque yo soy muy visual, muy de diseño. Te comentaba que me gusta hacer los diseños, de hecho los diseños de reclutamiento los hago yo. Cada marca tiene colores específicos, y en la medida que tú estás en una marca te vas acostumbrando a ciertos colores, ¿cierto? Y esos colores los vas metiendo incluso en tu guardarropa, ¿ya? Entonces sería imposible decirte un color que me guste, digamos, a todo ámbito, ¿cierto? Me gusta mucho para la ropa, a pesar que ahora no he estado muy cercano a ese color, pero mi hija siempre me decía, ¿tienes solo camisas rojas, papá? Sí, me gusta el rojo para la ropa, pero en general te diría que soy de muchos colores. Esta marca W tiene colores muy fuertes, muy llamativos. En JW ocupamos mucho el rosa, el negro, el gris. El negro es muy típico de la hotelería. Yo normalmente no usaba negro fuera de los matrimonios y los funerales, pero en la hotelería empecé a usar negro y me empezó a gustar, por lo tanto, difícil. Depende de cada momento de Jaime. Mi respuesta fue como la respuesta de Cantinflas. Di vuelta y no me matriculé con un color, pero es verdad, me gustan. Pero varios colores a la vez. Sí. ¿Comida favorita? Soy bien sibarita, fíjate, me gusta comer bastante. En la hotelería uno come además mucho y come bien porque es parte del trabajo. Pero soy de mucha pizza, me gustan las pizzas, me gusta la paella, cocino mucho. ¿Cocinas también? Cocino, desafío, alguien que me invite, un desafío a una paellita. Me gusta la paella, me gusta el sushi, me gusta mucho los asados. Ay, bueno. Comer un rico asado. Sí, yo diría que creo que la pregunta, digamos, la respuesta es al revés. ¿Qué no me gusta? Son pocas cosas. El brócoli no me gusta mucho. Pero en general soy bueno para comer. Pero si tengo que responder algo, digo la pizza. La pizza. Es lo primero que se te viene a la mente. Perfecto. ¿Alguien a quien admiras? Esa es una pregunta también compleja para mí, porque más que admirar personas, yo diría que admiro conductas de personas, ¿cierto? Nadie es perfecto, pero admiro conductas de personas. Creo que personas que pueden ser muy reconocidas en cierto ámbito, evidentemente que en otro a lo mejor han metido la pata y de manera bastante importante. Yo te diría que al estar en esta compañía, y que no suene, digamos, como la respuesta típica, pero al estar en esta compañía, yo llevo 10 años en la compañía, Marriott se fusionó con otra compañía, yo venía de la otra compañía, por lo tanto Marriott propiamente tal ya llevo como 3 años. Por lo tanto, una compañía que yo he ido conociendo. Antes la conocía desde la perspectiva de la competencia, pero ahora la he ido conociendo desde adentro. Y yo rescato en este caso del señor Marriott la capacidad de mantener la esencia de una empresa familiar en un monstruo de 7.000 hoteles. Wow. Y la capacidad también de, en cierto momento, de luego de haber tenido siempre CEOs que eran de la familia, tener esa apertura para decir a alguien que venía de afuera, ¿cierto?
usted es el nuevo CEO. Creo que eso demuestra precisamente algo muy, muy importante y que tiene que ver también con todos los valores y principios de esta compañía, el respeto, la diversidad, la inclusión, ¿cierto? Que normalmente en estas empresas grandes uno siente que son más bien cuadros pegados en la pared, ¿cierto? La visión, la misión, son esas cosas que están por ahí pero que nadie sigue. Y ver que en una compañía como esta, eso realmente es. Y a eso me refiero un poco con el espíritu de una empresa familiar, porque estamos claros que ya a este nivel no estamos hablando de una empresa familiar, pero está el espíritu y el respeto que se tiene en este caso por el líder de la compañía, y la admiración de todo el mundo. Yo creo que eso es algo digno de estudio. Wow. Día más feliz. Te diría que obviamente los días que nacieron mis hijos, es como la respuesta. Yo hace años aprendí, sí, a mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que la felicidad no es un estado permanente, son momentos. Y yo trato de tener esos momentos de felicidad. Me hace feliz, por ejemplo, poder tomar vacaciones con mis hermanos. Tenemos una cabaña en Chile, en la cordillera, y poder ir con mis hijos y saber que a ellos les gusta y no que van porque yo los llevo. Eso me hace feliz, que ellos me digan que quieren ir, ¿cierto? Más allá de que es un lugar que me gusta, que compartan a lo mejor esas aficiones que yo tengo, que les gusta salir a caminar, esas cosas me hacen feliz. Me hacen feliz momentos del trabajo, el ver que alguien de tu equipo se desarrolla, alguien que te dice, llegué en este nivel y hoy día estoy en otro, ¿cierto? El hecho de que la gente se desarrolle a nivel de poder crecer en términos de, no digo posiciones, porque no tiene que ver con eso, la posición es reflejo de un crecimiento. El hecho de que alguien te llame después de 2 años de haber trabajado contigo y que te llame para pedirte un consejo, o que te diga, nunca me voy a olvidar de tal cosa que me dijiste. Esos son momentos de no sé si mezcla de orgullo con felicidad, pero esas cosas como que te hacen caminar. Yo camino a mi casa todos los días, caminar como con esa sensación de hice el día, digamos. Ajá. Lo logré. Sí. ¿Y día más vergonzoso? No sé si un día, yo en general, yo soy bastante tímido. Uno va generando, y también en los test de personalidad siempre me complico en las respuestas porque digo, ¿respondo como Jaime Barja de fin de semana en su casa o respondo como Jaime Barja laboral? ¿Cierto? Si respondo como Jaime Barja, termino siendo introvertido, pero si respondo como Jaime Barja laboral, soy extrovertido. Eso hace que, claro, soy muy tímido por esencia, muy tímido, por lo tanto, vergüenzas he pasado muchas, no porque la situación per se sea vergonzosa, es porque yo me avergüenzo, ¿cierto? Pero te diría que más que vergüenza, pero incomodidad, un momento que recuerdo creo que fue la primera vez que me tocó desvincular a alguien, fíjate. Wow. Porque yo no trabajaba en recursos humanos, nunca había hecho una desvinculación. Y me pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Yo sentía que respecto a esa persona eran culpas compartidas, siempre es así. Lo que ocurrió es que cuando yo hablé con la persona, por más que traté de hacerlo muy bien, ella me dijo lo que realmente yo le habría dicho. Ella levantó el punto que yo tenía claro que podía levantar. Y yo le encontré toda la razón. Y me compliqué mucho y estuve 2 o 3 días con dolor de estómago, con una sensación de malestar. Dormí muy mal, porque era, digamos, sentía que la decisión era la correcta, en un 50%. Pero ese otro 50% era el que me mató. Y eso te diría que más que vergüenza, fue una incomodidad que me... Que duró. Sí, y me acuerdo. Y lo cuento en algunos contextos de capacitaciones y qué sé yo, sí. Como aprendizaje. Sí. Excelente. Jaime, ¿con qué mensaje quisieras dejar al público de Un Café con Aileen de toda esta conversa tan rica, digo yo, y enriquecedora? Mira, yo no soy nadie para dar mensajes. Sí me engancho de algo que dijiste tú,
en el primer capítulo, y que yo más bien te respondí a eso. Creo que es súper importante como recursos humanos vincularse con el negocio, entender el negocio, ¿cierto? Saber que nosotros de una u otra manera buscamos influenciar, apoyar, desarrollar a personas, pero personas que tienen un rol en un contexto de un negocio. Y el liderazgo, medio etéreo, digamos, si no tiene un piso, no sirve. Tenemos que saber sobre qué vamos a liderar, tenemos que saber lo que, en el caso de la hotelería, lo que hace un salonero. Si yo no sé lo que hace un salonero, no sé cuál es su día a día. Y ahí, mira, recuerdo hace mucho tiempo leí en una revista de negocio el caso de una empresa donde decían que el gerente, que era retail, supermercado, el gerente llegaba a su oficina después de un mes. Antes rotaba por la operación. Y decía este gerente, porque era una entrevista que le hacían, decían, ¿cómo yo voy a entender qué siente el panadero que tiene que levantarse cuando yo me estoy acostando para poder estar temprano en el hotel, en este caso era el supermercado, ¿cierto?, a hacer el pan, tomando 2, 3, 4, 5 locomociones, ¿cierto? No se trata por eso que todos tenemos que vivir, pero tenemos que realmente entender esa realidad, porque si no, cuando yo me siente a hablar con ese panadero siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, no voy a tener la capacidad de entender y ponerme sus zapatos. Entonces creo que el conocer la operación es vital, no es un adicional, no es un deseable, no es un plus, no, es la base del trabajo de recursos humanos. Muchas gracias. Jaime, gracias por el espacio del café, muy agradecida. Muchas gracias. Y espero que hayan disfrutado de este espacio con Jaime tanto como yo. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.